Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Gracias por acompañar de nueva cuenta este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, un miércoles para poder darle continuidad a las reflexiones en torno al primer trienio de esta Defensoría de las Audiencias, que comprende la etapa de 2019 a 2022, los retos, los logros y los datos. Para ello estaremos un equipo y una serie de invitadas muy especiales para poder darle continuidad, insistía yo, en las reflexiones, pero también es importante que ustedes, audiencia, sepan en dónde pueden descargar y puedan también tener acceso al documento completo. Es radioeducación.edu.mx. Y también para quienes nos están preguntando sobre la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, este micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos es radioeducación.edu.mx, pero se agrega diagonal podcast, _medio, curso, _medio, audiencias. Yo soy Natalia Luna, a nombre de todo el equipo les saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a la maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Natalia, muchas gracias y muy contenta de estar en esta segunda emisión de un programa especial de rendición de cuentas. Tuvimos la oportunidad de, en el primer programa, que ustedes también pueden consultar en nuestro sitio, las reflexiones del director general, entre otros miembros del Consejo Ciudadano, también la maestra Beatriz Solís, con respecto a los comentarios que hacen las audiencias, el trabajo que se ha hecho durante este tiempo, y el día de hoy podremos platicar con Alexia Cervantes, ella es periodista de Radio Educación, la maestra Adriana Solórzano, directora de producción y planeación de Radio Educación, y también con Sandra Vázquez Salazar, quien es secretaria técnica del Consejo Ciudadano de Radio Educación. Bienvenidas todas ustedes a este espacio. Fíjense que yo quisiera, independientemente de que tengo que rendir cuentas, debo rendir cuentas y me fascina rendir cuentas para bien y para recibir las críticas necesarias para mejorar, que me ayudaran también nuestras invitadas de honor hoy y a quienes me debo también, además de a las audiencias, que me acompañaran a la reflexión sobre el propio contacto, la propia conversación que han tenido de alguna manera las audiencias. Y ya Natalia ha dicho en dónde está el informe, el micrositio de la Defensoría lo tiene, pero ahorita en estos días está expuesto, digamos, en la portada de radioeducación.edu.mx. Ustedes pueden verlo, leerlo. A veces en los informes, yo decía en el programa pasado, lo más importante son los anexos y el final, y en este caso es muy importante leer o echarle un ojo a algo de las 366 páginas de comentarios puntuales de todas las audiencias. El tono, la forma, y cómo se agregan, qué dicen, ¿no? Ahí están en directo. Algunos con nombre y apellido, algunos sin nombre y apellido, según lo solicitaron, etc. Ese es nuestro deber. Y quiero decir algo que no comenté al aire, pues está en el informe, en el programa pasado. Nuestras 2,692 contactos de abril de 2019 a marzo de 2022 están, digamos, centrados en cuando se habla del asunto de lo que tratan, el 65% habla en términos muy generales, de la producción de radioeducación, el 23% habló directamente de derechos de las audiencias, y esto fue logrado solo por el curso, evidentemente, el curso y los capítulos que dimos al aire, pero no es menor, porque después el tercer lugar, con 7%, habla de la programación. Entonces, eso sería por parte de los asuntos, y luego se sigue dividiendo el pastel y ahí lo van a poder ver completamente. En términos de motivo, y es el motivo, yo estoy casi segura que se replica en toda la programación. Fíjense, el 57% de los contactos felicitaron. Eso siempre pasa. La gente cuando se conecta, brevemente sobre todo, es para felicitar. Si no, pues no se conecta. Hace coraje, digamos que en silencio, o muchos, salvo que el coraje sea mayúsculo. Eso hay que tenerlo en consideración. El 23% otro fue, otra vez, coincide con la constancia de escucha de este curso que dijimos, digital, que sigue al aire y que se puede seguir consiguiendo. Y el 10%
que sigue es de opinión y el 8% de queja. Eso me parecía relevante porque entonces de alguna manera podemos seguir rastreando la ruta en donde se toquen no las felicitaciones, sino las personas que se molestan en felicitar o en tomar su constancia, podemos reaprovechar para seguir impulsando este espacio de la Defensoría. Por otro lado, decir nada más o repetir que el próximo trienio nos queremos dedicar a sí dar otro tipo de voz, sondeos con las propias audiencias de los medios o de los interesados o los que no son audiencias, a ver si captamos su atención, cápsulas de, llamémosle alfabetización en términos de qué son los derechos de las audiencias, un vínculo creativo con todas las personas que sea posible y que quieran participar en términos de los derechos y una parte creativa que vamos a sorprender de muchas maneras. Y en el programa pasado, que quien no lo escuche, lo recomiendo mucho, puntualizaba el director de Radioeducación, que ahorita seguramente lo puede abundar la directora de Producción y Planeación, que en esta radioeducación no se da línea, cosa que en estos momentos y en esta coyuntura es difícil, pero es un voto, desde luego, por los derechos de las audiencias, ¿no? Eso se puede explorar, sostener, no sostener, pero me parece totalmente un argumento de derechos humanos y qué es lo que hay que hacer. Por otro lado, hablaba Beatriz Solís, la presidenta de la AMDA, una luchadora de siempre por los medios públicos y los derechos de las audiencias, hablaba de la independencia del medio, ¿no? También en ese sentido, no línea, independencia, y la presidenta del Consejo Ciudadano, también que tuvimos el honor de tener, también hablaba de un trabajo, de la importancia del trabajo en equipo y de las audiencias de radioeducación. Es una fortuna que me haya tocado ser defensora de radioeducación por muchas razones, pero la principal es porque las audiencias de radioeducación son audiencias críticas y conocedoras y hablan casi siempre con una pasión por el interés público, por los medios críticos y por los medios independientes. Entonces, eso es interesante en un tiempo bastante polarizado. Entonces, sí, les agradezco a nuestras invitadas de honor. Me encantaría que conversaran sobre los contactos, sobre los proyectos, sobre lo que les parezca criticable o de esta defensoría, porque no es algo personal, porque es una figura que hay que mejorar, ¿no? Es decir, no es una crítica personal. Yo lo único que tengo que defender es que no tenga yo conflictos de interés y que no quiera quedar bien con nadie. Eso sí me parece lo único, un valor fundamental para poder quedar bien con las audiencias, no por otra cosa. Y yo sí tengo una autocrítica que no dije en el programa pasado porque ya no daba tiempo, pero que me parece relevante. A ver, sí, me debo a unas audiencias maravillosas que son radioeducadas y muy críticas y que hay que renovar, por cierto, ¿no? Por otro lado, eso me parece un reto, no mío, pero es un reto importante porque si no te quedas sin audiencias. Pero la parte de también los equipos, y sobre todo los equipos que hacen la radio en radioeducación, son equipos no comunes, no los equipos que hacen su talacha nada más por hacerla, son gente de radio, son gente muy profesional, son gente muy preparada y son gente muy crítica. Entonces, eso es una fortuna porque en ese momento el ser defensor de derechos de las audiencias desde contenidos hechos de esa manera, ¿no? Con una autoridad que no da línea, solo se mete cuando no se han cumplido los valores de la propia emisora, pues eso facilita mucho el trabajo. Entonces, me hace falta contactarme un poco más, no solamente con las audiencias, sino también ahora establecer un otro puenteo con la gente que está haciendo los programas. Y con eso, yo creo que cedo la palabra, queriéndoles preguntar su opinión, lo que ven como retos para la Defensoría desde los contenidos y las audiencias y los medios públicos en este contexto, en este momento de la historia, tanto a Adriana Solórzano primero, después a Alexia, si me lo permiten, y a Sandra Vázquez, por favor. Entonces, bueno, gracias por atender a este programa, a esta segunda emisión. Al contrario, Ana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar en este programa que es especialísimo porque se ha hecho una triada muy virtuosa entre los generadores de contenidos de radioeducación, las audiencias y tu titularidad como defensora de las mismas.
Me parece que ha habido muy buenos resultados en estos 3 años. Te expreso mi reconocimiento y por supuesto que hay muchos desafíos porque siempre estemos donde estemos, en la posición que estemos, y no importa qué tanto nos esforcemos, siempre habrá retos, desafíos y cosas que mejorar. En general, a mí me parece que hay que destacar el curso de introducción a los derechos de las audiencias, un curso muy loable, un curso que provocó la interacción con nuestros radioescuchas, que les permitió tener acceso a mucha más información sobre lo que son los derechos de las audiencias, y eso, por supuesto, que es muy valioso, porque me parece que el desafío principal sigue siendo para todas las defensorías el poder realizar esta labor pedagógica, porque sin el conocimiento de cuáles son estos derechos, es como muy difícil que se puedan hacer críticas mucho más profundas o sustantivas. Es decir, todas las quejas y las críticas son bienvenidas y siempre nos llevan a reflexionar de mejor manera sobre pues las decisiones que se toman, cuáles son los criterios, por qué se deciden cambios, pero en la medida que las audiencias tengan muchos más argumentos y conozcan más qué es una vulneración y qué cosa no lo es, podremos tener una participación que pueda redundar e impactar de manera más sustantiva a la programación. ¿A qué voy? Por ejemplo, hoy en la mañana volví a leer tweets de radioescuchas enojados porque el fin de semana se dice que los noticiarios son propanistas, y luego veo también tweets de gente precisamente pues que es más tendiente o afín a la oposición y que dice que estos medios públicos se han vuelto unos propaganderos. El caso es que si lo dejamos en percepciones, no vamos a avanzar hacia ningún lado. Lo que necesitamos es un análisis mucho más puntual de, oigan, me parece desequilibrado porque en media hora de 5 notas, 4 fueron sobre un mismo tema y desde una misma visión de actores. Entonces ahí sí hay un desequilibrio y ahí pues uno tiene que rendir cuentas. Pero si todo se vuelve un asunto de, a mí me parece que no debería ser, pero ¿por qué te parece que no debería ser? Es decir, ¿cuáles son las razones? Entonces, lograr avanzar en esta argumentación más sólida creo que es tarea de todos y todas, y especialmente de la Defensoría en este momento, y pues es una tarea por delante que seguramente tendrá una respuesta tan creativa y tan maravillosa como lo fue el curso de introducción a los derechos de las audiencias, así que esperemos saber qué se viene, ¿no? Con qué más vamos a aportar precisamente sobre estos temas. Gracias, Adriana. Alexa Cervantes, te escuchamos. Pues completamente de acuerdo con lo que acaba de exponer la maestra Adriana Solórzano. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y pues sí, creo que hay que irnos a la parte de los datos, porque si nos vamos a las percepciones nunca vamos a terminar. Y nada más como un ejemplo de ello, yo quisiera decir que el año pasado, el 2021, que se llevó a cabo la jornada electoral más grande en la historia de México, en el monitoreo de medios que realiza la UNAM, los servicios informativos de esta emisora, pues salieron en los primeros lugares de la zona metropolitana del Valle de México en cuanto a equilibrio, en cuanto a manejo de la información, en cuanto a pluralidad. Entonces, creo que ese es un dato muy importante, pero de cualquier manera, decirles a las y los radioescuchas que verdaderamente estamos al tanto de los mensajes que hacen llegar a la Defensoría y también de los que hacen llegar por las distintas vías. Yo sé que, por ejemplo, el WhatsApp, y Ana Cecilia Terrazas lo explica muy bien en su informe que ya está disponible en la página de Radio Educación, dice que, bueno, pues en efecto el WhatsApp es una herramienta que está a manos de diferentes producciones, no solo de la Defensoría, pero cuando recibimos un mensaje en los servicios informativos vía WhatsApp o vía Facebook o cualquier otra vía, créanme que aunque no lo leamos al aire, a veces por cuestiones de tiempo, sí lo platicamos en la redacción. Sí nos ponen a pensar cuando de pronto nos dicen, oigan, es que se me hace que le están dando mucho tiempo a los medios occidentales y qué onda con Russia Today o con otros medios prorrusos, habría que darle también como voz. Y entonces lo platicamos en la redacción y al día siguiente, órale, vamos a buscar algunos reportes, lo cual es difícil porque han estado bloqueados
de ciertas plataformas de Internet. Pero el punto es que de verdad, cuando recibimos estos mensajes, sí nos pone a repensar la manera en la que estamos haciendo radio, porque por supuesto no es que tengamos la verdad absoluta, y creo que todo es como un ping pong en el que audiencias y la gente que estamos trabajando en radio, pues constantemente tenemos que estar rebotando ideas, vaya en un diálogo permanente, y creo que en este rendir cuentas es cuando se ven estas demandas, las quejas, el sentir de las audiencias, y entonces ya con todo este resumen, con todo el panorama claro, pues tenemos de dónde partir para mejorar. Rápidamente nada más quisiera decir que por ahí yo recuerdo que antes en los servicios informativos, en el domingo se transmitía a veces un reporte de la homilía, y un radioescucha por ahí hizo una queja, se lo envió a Ana Cecilia Terrazas, y Ana Cecilia emitió una recomendación. Y si en efecto nunca hemos tratado de hacer una cruzada, somos muy conscientes en Radio Educación de que cada quien es libre de ejercer la religión que quiera, sí nos puso a pensar en la redacción, bueno, pues en qué momento la homilía no necesariamente tiene peso informativo, vaya domingo a domingo. Entonces, de pronto, a veces uno cae en inercia, y los radioescuchas están ahí jalando la cuerda y nos ponen a reflexionar constantemente, y ese ping pong constante es el que no debemos dejar que se apague por nada. Y bueno, esa sería mi primera reflexión. Gracias, Alexia. ¿Qué decir, Sandra Vázquez Salazar, desde el importante órgano que es el Consejo Ciudadano de Radio Educación? Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí. Pues yo celebro que voy a retomar un poco lo que ha mencionado ya Adriana sobre la serie radiofónica Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México, pero sobre todo el texto que nace ahí, que ahí tiene su origen, ese texto, Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México, que finalmente es un material de consulta para todas las personas que quieran profundizar en estos temas tan nuevos. Bueno, recordemos que a partir de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, es que empezamos realmente a tener este sustento legal en materia de derechos de las audiencias. Bueno, yo celebro la existencia de este material impreso. Por un lado, quiero hablarte también desde mi experiencia como docente, como formadora de estas nuevas generaciones de estudiantes a nivel licenciatura. Y también me gustaría, en los retos que mencionaba Ana Cecilia, pensar en los públicos más jóvenes. Y hablo de niños y niñas. Creo que ahí tenemos un gran reto, tanto como radio pública, como radio comercial, como radio social, es decir, toda la industria radiofónica tiene un reto importante en la formación de nuevas audiencias desde niños y niñas. Y ahora te hablo como mamá de una niña de 5 años, en donde veo lo importante que es introducir a los medios, porque ustedes saben que ya la radio desafortunadamente en los jóvenes se está dejando, ¿no? Se está quedando de lado, a menos que estudien ciencias de la comunicación. Pero entonces, qué importante poner ahí a pensar a los chavitos y a las chavitas y entrarle desde esto, desde los derechos como audiencia que son también, ¿no? Y que, bueno, desafortunadamente también de pronto no tienen tantas producciones a su alcance. Pero bueno, enhorabuena también a Ana Cecilia por esos 3 años de trabajo, y muchas felicidades, porque realmente yo aquí tengo el libro y lo estoy consultando, y mis alumnos también. Ay, querida Sandra, yo lo que quiero decir es que el Consejo Ciudadano este Consejo Ciudadano se pone a trabajar. Por eso es importante para mí, y por eso es un gozo para mí y un honor que un Consejo Ciudadano que trabaja, que explora, que revisa sus documentos, que debate, que no es complaciente, ¿no? Que tampoco, que es honorífico, es decir, no, ahí más claro, o sea, que solo está ahí por hacer su trabajo. Igual que la gente que está en Radio Educación haciendo radio, pues eso facilita mucho el trabajo. Más allá, uno no quiere caerles bien, pero uno quiere que esté los contenidos y el medio para el cual trabaja, pues sí, uno quiere que esté, pues que sea lo más preparado posible, ¿no? Y que esté lo más al día posible, y que sea el mejor medio posible, y en este caso creo que lo es. Y por supuesto,
pusiste un dedo en la llaga, Sandra, ¿qué vamos a hacer? Porque sí, los comentarios y los contactos obviamente son de generaciones de personas adultas mayores, o bueno, no todas, pero por supuesto muchas. Entonces sí hay que ver cómo vamos renovando. No me incluyó todavía, me faltan 2 o 3 segundos, pero bueno, pues ahí estamos siguiéndole. Alexia dijo algo. Alexia trabaja Alexia pues justo está en el mero, ¿qué puedo decir? En el mero viento huracanado respecto de la bipolaridad que hay en las opiniones de las audiencias. Y tienes toda la razón. No podemos, igual que lo dijo la directora de producción, pues no podemos ya hacerle caso, como decía, y fíjense que voy a citar un griego, a ver si no soy tachada por occidental o especialista, que no lo soy de ninguna de las dos maneras, pero pues sí, Sócrates, Platón, ¿no? Ya bien decían que la opinión pues no era lo más pulido en términos del conocimiento y del saber y de la verdad, pero sí es mejor que me digan, y lo han hecho, hay 3 editorialistas que comentando un punto desde una perspectiva, y no hay el opuesto, por lo menos. Pero también, ojo, fíjense que la semana pasada comentábamos un largo y sentido, porque es muy apasionado y adjetivado comentario de una radioescucha que lamentaba la cobertura que dieron los noticiarios de Radio Educación, un domingo, por cierto, que los domingos no se escuchan tanto, pero ese domingo sí se escuchó mucho y estuvo muy atenta, y estuvo atenta desde una buena trinchera, yo me imagino, y esta radioescucha decía y nos daba puntualmente como lo que ella quería escuchar de noticias, y sí daba datos, pero llenos de adjetivos, pero también daba datos, y aquí es donde yo creo que acepto el reto de Adriana, daba datos respecto de un periodismo que no es periodismo, era una información ideológica, lo que ella hubiera deseado que se diera, ¿no? El periodismo se ocupa de lo extraordinario, de lo que sale del orden natural de las cosas, de la nota. Esa es la definición de la nota. Que salga el sol todos los días es lo que debe hacer el sol, ¿no? Yo siempre lo decía en mis clases, pues hay que, wow, ahí vamos a dar, no hay que hacerle honores al sol, va a salir todos los días. El día que no sale el sol, ese día los periodistas tienen una nota, ¿no? Entonces, bueno, con esto me callo para continuar en ese sentido. ¿Qué es lo que piensan nuestras invitadas? Sí les quiero decir, porque las audiencias cada vez más están y van a seguir, y si vienen tiempos electorales, esto se va a poner más difícil en ese sentido, porque hay un contexto en el que se está juzgando no tanto por los datos y no tanto por lo objetivo, sino por como si estuvieras de un lado o del otro. Por eso me gusta que en Radio Educación hay los dos lados. Todavía puedes escuchar los comentarios de, ay, parecen de la ultra, no sé qué, ¿cómo es posible que no estén dándole voz al poder, ¿no? Por cierto, al poder en turno. Entonces es curioso, y mientras haya esos dos polos, creo que estamos ganando, o de plano hay demasiadas intervenciones de comentarios que, ojo, no son de audiencias, que también Alexia sabe que de repente se cuelan, no audiencias, sino, como diremos, porristas, ¿no? Específicos, casi contratados para. Pero bueno, esa es otra historia, siempre se da en los medios, tampoco, porque la demás gente, las audiencias reales, a veces no tienen tiempo de escribir ni de contactarse. Y por eso entonces les invitamos a que hagamos esta reflexión en 1 minuto, cada una de nuestras invitadas, tú también, Ana Cecilia, con respecto a los logros a los retos que siguen para esta Defensoría de las Audiencias ante los tiempos venideros. Maestra Adriana Solórzano, por favor. Gracias, Natalia. Pues el reto es el gran reto, y ya lo decía, es la parte de la alfabetización. Y fíjate que ahorita, escuchando a Ana y a las compañeras, pues es alfabetización no solamente de los derechos de las audiencias, sino en materia de medios, en materia de periodismo. Es decir, hay elementos que nos pueden hacer comprender de mejor manera los derechos de las audiencias. Ahora mismo que te decía que escuchaba a las compañeras, hace falta alfabetización en cuanto a lo que debe ser un medio público, porque hay quien supone que un medio público, al funcionar con erario, debería apoyar al gobierno en turno, cuando evidentemente esa no es ni la sustancia, ni el alma, ni la función de un medio público.
El erario no es dinero que dé el gobierno, el erario significa los impuestos que pagamos todas y todos. Debe ser un medio para la ciudadanía y en la medida que la gente comprenda que su radioeducación está hecho para la ciudadanía y que la ciudadanía somos diversidad y somos pluralidad, probablemente entenderemos que no podemos estar ni de un lado ni de otro y ni siquiera tampoco metidos en estas peleas bipolares. La vida es una serie de claroscuros y nos toca mirar todos esos claroscuros. Gracias, maestra Adriana Solórzano, directora de Producción y Planeación de Radio Educación. Alexia Cervantes. Pues yo creo que hay un reto importante en el trabajar la tolerancia y promover el respeto a las ideas de las otras personas, porque a final de cuentas la política es muy visceral. Entonces, de pronto recibimos comentarios de deberían de cancelar al PAN y no darle voz. Ok, tal vez si tú no eres panista, de todos modos, aunque no seas panista, te conviene escuchar la postura del PAN para poder trabajar tus propios argumentos y viceversa. Entonces, creo que tiene que ver con algo que en redes sociales se llama, bueno, para las redes sociales se aplica como sesgo cognitivo, y de pronto nada más empezamos a ver noticias que nos gustan o noticias con las que estamos de acuerdo y se nos olvida la otra parte. Y cuando tenemos una noticia que tal vez nos pisó un callo, entonces nos molestamos. Pero lejos de molestarnos, hay que repensarlo, analizarlo, trabajarlo y ver cómo esa misma noticia o cómo ese mismo dicho de alguien que no nos está gustando, pues cómo lo trabajamos y cómo contraargumentamos, y entonces sí podemos establecer un diálogo y no fingir que los que no nos gustan no existen. Gracias, Alexia. Sandra Vázquez Salazar. Bueno, pues yo creo que el Consejo Ciudadano de Radio Educación y la Defensoría de las Audiencias hemos caminado en conjunto, hemos sabido escuchar a las audiencias y creo que ahí sigue el reto, ¿no? Dándole seguimiento a las quejas que llegan, pudiendo dialogar y encontrar soluciones, encontrar salidas a esos comentarios, a esas propuestas que llegan por parte de las audiencias, porque estamos precisamente para eso, para escucharlas, para eso trabajamos, para eso estamos para ustedes en esta Radio Educación querida y siempre abrazada y escuchada. Muchas gracias. Gracias a ti, maestra Ana Cecilia Terrazas, titular de este espacio, pero además, por supuesto, defensora de Radio Educación, en una segunda ocasión en el siguiente trienio. ¿Qué decir cerrando este programa en el cual hemos analizado los logros, los retos y los datos? Bueno, los pequeños logros, mi querida Natalia, no pueden caer. Entonces, ese de entrada es un reto, ¿no? No puedo tener ahora menos contactos de los que ya tuve y tendría que tener más, ¿no? El espacio, no yo, el espacio de la Defensoría. Y no solo más contactos, sino mejor colocados, es decir, de mejor manera explicados y que procedan, no una opinión nada más, sino que procedieran. Eso, bueno, sería el orgullo y el gran reto y además sería un lujo tenerlo. Y también en términos de trabajo, una mejor difusión de qué son esos derechos, mejor, o sea, mucho más, que llegue mucho más tanto al interior como al exterior inmediato, o sea, las audiencias primeras que estén escuchando y a todo Radio Educación que esté velando por tener un espacio crítico y digno de. Esto es un equipo y trabaja en equipo. Entonces, eso sería todo. Los invitamos, como tú dijiste, a que analicen, esculquen el informe trianual y sobre todo, pues hagan valer sus derechos como audiencias. Muchísimas gracias. Todo el informe lo pueden ver, analizar, descargar en www.radioeducacion.edu.mx y aquí seguiremos en continuo aprendizaje y creciendo de la mano y de la voz de la defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. Participamos en este espacio Mari Carmen García, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna y Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.